Yo quería un bebé, yo quería un hijo, yo anhelaba, deseaba un hijo. Y empezamos el proceso, pues, para tener el hijo, ir al médico, hacer los exámenes pertinentes. Y una vez una doctora me dijo, no, pero aquí algo está mal. Vamos a hacerte más exámenes, no me decían al principio nada. Y yo, tan raro. Cuando después ya una señora me hizo pasar, me dice, lo vas a tomar con calma, te vamos a mandar una ecografía y ya esto nos define. Entonces le dije, listo, ok. Cuando me hacen la ecografía me dicen, bueno, mamita, tienes una matriz infantil. Y pues yo en mi caso pues no sabía qué era eso. Le dije, una matriz infantil. Me dice, sí, tienes una matriz de una niña de 8 años. No. Y pues al tener una matriz de una niña de 8 años no puedes tener bebés. No. Yo quedé como que, ¿en serio? No sabía qué decirle, empecé a llorar. Yo decía, no, en serio, yo tan grandota. Decía, yo tan grandota con una matriz de una niña de 8 años. No. Empezamos a hacer más estudios. Yo creo que nunca había gastado tanta plata. Tomando lo que me decían, hágase tal cosita, tome pruebe eso, hágase este examen. Y hacía muchos. Yo creo que trabajaba era para eso. Y muchas veces lo hice a escondidas de mi esposo, haciéndome exámenes porque yo anhelaba un hijo. Por supuesto. Y yo le lloraba al Señor y le decía, yo quiero un hijo. Y entré en un momento de depresión. La depresión duró 2 años. Entré en un momento de depresión. Ya lo último, me acuerdo que entré al consultorio de tanto hacerme procedimientos y exámenes. Y la doctora escribió en un papel y ya me habló muy duro, así fuerte. Ella me dijo, vea mamita, no insista más. Usted es estéril y punto. Yo creo que ninguna mujer quiere escuchar eso, ¿cierto? Así es. Y yo me acuerdo que salí llorando de ese consultorio y llamé a mi mamá. La primera que llamé fue a mi mamá. Le dije, no, mamá, me pasa esto. Y me dijo, tranquila. Las mamás. Sí, las mamás son una bendición. Yo amo mucho a la mía. Me decía, tranquila. Todo está en las manos del Señor. El Señor le va a regalar su bebé. Tranquila. Ella tranquilizándome. Pero en mí había una depresión. Empezó ese proceso de 2 años en una depresión. Yo lloraba mucho porque yo anhelaba ese bebé. Y viendo a mis amigas de la generación tener sus hijos, yo dándole la clase a los bebés. O sea, para mí estar relacionada con los niños y el hecho de que yo saber que no podía tener un hijo fue algo muy duro. Entré en esa depresión y me acuerdo que una vez después de 2 años llegué a la iglesia muy afligida, muy afligida, y le dije, Señor, necesito que hagas algo en mi vida. Y el predicador empezó a hablar y hubo una palabra que me marcó y decía, lo que no haga Dios no lo va a hacer nadie. Amén. Ni la ciencia, ni ningún medicamento, nadie. Y dije, sí. Y entendí y esa palabra la tomé para mí, me apropié de ella, dije, sí. Lo que no haga Dios no lo va a hacer nadie. Y se me ha olvidado, les cuento que tenía una caja llena de pruebas de embarazo. Era tanto la depresión que había llegado y bueno, hasta ahí llegó. Pasaron los 3 años y ya uno no se olvida, pero descansa en el Señor, ¿sí me entiende? O sea, sí. Usted no se va a olvidar de algo, pues claro, pero descansa en Él. Y eso fue lo que aprendí, a descansar en el Señor. Y pasaron pues ya 5 años ya. Y una vez me acuerdo que llegamos de un evento de la iglesia y yo empecé a sentirme incómoda. Yo tan raro, me siento rara. Uno conoce su cuerpo. Y al otro día pues me aguanté. Me fui a hacer una prueba. O sea, por las moscas, pero ya habían pasado 3 años que yo no me hacía una prueba de embarazo. Y vaya sorpresa que dejé la prueba de embarazo en el baño. Y me fui a trabajar. Cuando me acordé, regresé a la casa porque tenía mucho dolor bajito. Y llegué a la casa y de una fui a la prueba de embarazo. Cuando salen las 2 rayas. Pero yo no entendía, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque había escuchado que habían embarazos tópicos. Sí. Entonces yo dije, no, pues no sé. Le dije a mi esposo y empezó a dar un sangrado. Entonces salimos para la clínica. Entonces llevé mis papeles y le dije al doctor, me salió esta prueba como que positiva, pero yo soy estéril. Esos fueron los papeles que me han dado. Me dijo, pues te vamos a hacer una de sangre, que es la que nos define. Claro. Vas a esperar, y yo,
esperado 5 años. Voy a esperar 2 horas. Cuando sale él me dice, sí, estás en embarazo. Y yo decía, sí, me dice, sí, pero pues vamos a hacer una ecografía para ver cómo es, si era ectópico o está bien el bebé. Le dije, listo, doctor, pero mi corazón era boom, 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 boom. Y yo decía, señor, yo lloraba. Cuando entramos, nunca lo voy a olvidar, ya voy a llorar yo. Me dice, no, este bebé está muy bien. Ay. Me dije, no, está latiendo, escuché el corazón de Santiago y no, este bebé está bien. Estás en embarazo y tienes 2 meses. Y yo no entendía las semanas, ellos hablan por semanas y yo, ¿cuánto? Y me dice, sí, 8 semanas y pico, vas para los 2 meses. Y yo decía, no, en serio. Y me dice, sí, yo mire bien. Y me dice, pues escucha el corazón. Me decía, escucha el corazón. No, yo no sabía si gritar. Me levanté brincando y me dice, no saltes porque estás en principio de aborto. Y yo, no puede ser. Pero fue un momento muy especial porque había una respuesta. Ajá, sí. Después de ese proceso que viví, Dios me dio la oportunidad de escuchar ese corazón, de verlo ahí porque ya estaba formado, es que ya estaba formado, yo decía, ¿en serio? Y empieza a formarse Santiago. El proceso de embarazo fue muy hermoso, pero a los 6 meses, como yo sufría la presión, me desmayé y caí encima del estómago, estaba sola. Cuando desperté tenía el estómago morado y yo dije, el bebé, me acuerdo que fui a la droguería del hermano Hermes y me dijo, no, tienes la presión, tienes que irte para urgencias. Mi hermana me llevó y claro, la placenta se estaba desprendiendo. Y yo empecé a decirle al Señor, ese día llorando, le decía, Señor, usted me lo dio, usted me lo sostiene. ¿Quién más sino el Señor? Así si Él me lo dio, Él me lo sostiene. Totalmente. Yo le dije, ya cuando las esperanzas estaban nulas, Él llega. Entonces entendí que no era en mi tiempo, que era en el tiempo de Él. Y ese es el problema de muchas personas, que queremos ya el milagro. Así y oro y ya se tiene que hacer. No, lleva un proceso. Hay personas que es una bendición, rapidito se les da, pero hay otras que no, tenemos que pasar un proceso y unas etapas. Sí. Y que por más que queramos saltarlas, no, devuélvase y seguimos. Así. Me acuerdo que me dio preeclampsia. Estaba muy hinchada, le dicen los pies de elefantes que le dicen los doctores, sí, me dio preeclampsia, entonces me dijo, es un embarazo de alto riesgo. Me acuerdo que entré un lunes 16 de junio y Santiago nació un 19, o sea que siempre duré mucho en el hospital. Y pues rompí fuente y Santiago no salía. Y nada que salía, y me lo inducían, me aplicaban pitocin, y nada, yo decía, ya no me apliquen más eso, yo les decía, no me apliquen más, porque es muy duro, las que han tenido bebés saben que es muy duro, sí, así es. Y tener que dilatar hasta 8, y Santiago no salía, dilaté hasta 8, y esos dolores, y Santiago nada, yo sentía que ya no tenía fuerzas. Cuando empezó el ritmo cardíaco de Santiago a bajar, y me dice el doctor, vamos a tener que hacer una cesárea de emergencia, porque el ritmo del cardíaco del niño está muy por debajo. Entonces rapidito, yo me acuerdo que me metieron a esa sala, me amarraron los pies y las manos, pero no entendía por qué. Yo decía, ¿por qué me amarran? Me decían, tranquila mamá. Claro, ellos ya sabían que mi presión estaba muy alta, pero yo no lo sabía. Me amarraron los pies y las manos, me decían, vas a estar muy tranquila, tu bebé va a estar bien, y todo el cuento. Abrieron, me pusieron aquí esa cortina que le colocan a uno. Y el anhelo mío, desde que supe que estaba en embarazo, era escuchar el llanto. Claro. Eso era lo que yo anhelaba. Sí, yo decía, yo quiero escuchar cuando llore, yo quiero escuchar. Cuando Santiago salió, Santiago no lloró. Santiago no lloró. Yo decía, ¿por qué no llora? Los médicos murmuraban entre ellos. Yo decía, ¿qué pasa? Me decía el que estaba acá, tranquila mamá, todo está bien. Y le dije yo, ¿y por qué no llora? Y yo, es que yo quiero, si ya lo sacaron, ¿por qué no llora? Y ellos se miraban entre ellos y yo, ¿por qué no llora? Y se lo llevaron y lo único que yo escuché fue que empezaron 1, 2, 3, ¡pum!, a reanimar a Santiago. Santiago nació muerto. Morado, él nació muerto, sin vida,
Y yo me acuerdo que humanamente me descontrolé. Y claro, yo entendía por qué me habían amarrado, porque si estás, pues te levantas, no sé, pienso yo mi reacción, ¿cierto? Y yo con razón me amarraron. Entonces yo empecé a gritar, ustedes me lo mataron. Esa fue mi reacción. Yo le dije, ustedes me lo mataron porque duró mucho tiempo sin líquido. Y empecé a llorar duro. Yo empecé a llorar y yo solo les gritaba, ustedes me lo mataron. Eso era lo único que les decía. Y pasó algo tan especial que nunca lo voy a olvidar. En ese momento empezó la sala a llenarse de humo, como nubes. Y yo los miraba a todos en mi descontrol y la sala llena de humo. Y entendí que fue Dios. Me acordé. Me acordé, ay Señor, perdóname. Pero diciéndome el Señor, tranquila, yo estoy aquí. Entonces yo entendí como que Dios diciéndome, y eso me tranquilizó, me decía, tranquila, yo estoy aquí. Y me acordé y empecé a gritar, Señor, usted me lo dio, usted me lo sostiene. Esa fue mi oración, porque yo solo escuchaba era cómo lo reanimaban. Y yo decía, un bebé tan chiquitico, y le están haciendo eso, y yo le decía, Señor, usted me lo dio, usted me lo sostiene, Señor, usted me lo dio, usted me lo sostiene. Y yo solo gritaba eso. Cuando en el fondo escuché el miau. Fue una de las experiencias más lindas, escuchar, porque yo anhelaba escuchar. Es muy duro y entiendo a las mamás cuando les entregan sus hijos sin vida. Yo las entiendo porque pasé por eso. Y cuando por ahí escuché, me dice, el niño está delicado porque se pasó de tiempo, va a estar en la UCI. Pero yo solo escuchaba, yo le decía, doctor, el Señor me lo dio, Él me lo sostiene. Él me lo dio, Él me lo sostiene. No sé, pero de aquí salgo con mi bebé vivo, porque Él me lo dio. Él es un milagro. Entonces me decía, tranquila mamita, a mí también me llevaban para la UCI. Estuve 3 días porque la presión no bajaba. Y los médicos aterrados, me decía, el niño no respondía. Duraron mucho tiempo. O sea, ellos ya como que lo iban a descartar, pero ahí está cuando Dios interviene. Lo que Amén. Es para la ciencia un no rotundo, Dios dice sí. Porque es que el dador de la vida soy yo. Así es. Entonces él dijo sí, y Santiago va a vivir y ahí tengo a mi bebé, tiene 8 años, enamorada, y todos los días le digo, tú eres un milagro, no se te olvide. Y cuando le llegan a uno, porque le llegan a uno esos momentos que de no continuar, del desánimo, del cansancio, tengo que voltear a ver a Santiago. Y le digo, no Señor, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no glorificarte si has hecho tanto en mi vida? Después de pasar ese proceso, me regalaste ese milagro y el ser mamá, eso es una bendición. El hecho de ser mamá es lo más hermoso. Y Dios darme ese tesoro tan lindo, ¿cómo no servirle? Amén.